Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro con muchas novedades e información para el sector productivo y para usted, que como productor, por supuesto, está siempre ávido en cuanto a novedades presentadas en distintos ámbitos para el sector productivo. Precisamente vamos a comenzar con uno de los datos más relevantes que se han planteado en el último Congreso de Riego organizado por el INTA Manfredi en esa localidad. En la estación experimental hubo disertantes de Israel, de España, de los Estados Unidos, varios referentes que tienen que ver con distintas modalidades a la hora de asumir el riego como una de las variables más destacadas para hacer agricultura con eficiencia y con precisión y con muy buenos resultados. En este caso vamos a ver el testimonio de Antonio García, presidente de John Deere Argentina. Usted sabe que John Deere ha presentado un nuevo sistema para riego subterráneo por goteo. Bueno, una de las cuestiones más mencionadas y comentadas como novedades precisamente en este Congreso de Riego realizado recientemente en Manfredi. La nota entonces con Antonio García de John Deere. Yo soy de Piamonte. De Brickman, de Alto de Chipián. ¿Cómo decidieron venir a San Francisco? Tuve la suerte de poder comparar otras realidades y San Francisco ofrece muy buena calidad de enseñanza. Me recomendaron mucho esta universidad. La ciudad es muy tranquila. O sea, tenés un trato personalizado con los profes. En lo que es laboral ofrece muchas alternativas. Que ustedes hayan decidido elegir a San Francisco para formarse es la verdad una gran alegría de todos.
Cuénteme cuál es el objetivo de venir a este tipo de eventos. Bueno, evidentemente nuestra empresa ha estado muy cerca del INTA a lo largo de toda su historia. Creemos que hay una oportunidad grande de promover el crecimiento de la productividad agrícola usando riego de precisión. Es la forma en la cual el manejo del agua, que es un bien escaso, se pueda utilizar de manera racional. De modo que el riego que la empresa John Deere Water promueve está considerado a nivel mundial como el de mayor avance tecnológico para poder usar más del 90% del agua realmente en el lugar donde el cultivo lo necesita, que es en sus raíces, y además es un vehículo para conseguir entregar fertilizantes y cualquier otro elemento que la planta necesita en su periodo de maduración, de modo que es la gran tecnología que ha permitido a países desérticos hacer crecer un vergel en cada uno de ellos. Creemos que la tecnología de riego ha tenido en Argentina sin duda una aplicación en frutales y en viñedos, etcétera, que son las tradicionales, pero hay una posibilidad de expansión enorme en cultivos extensivos, como granos, como soja, como maíz, como caña de azúcar, de modo que aspiramos a poder ser actores en ese proceso evolutivo del riego de precisión. En este sentido van a firmar un importante convenio con el INTA Manfredi para la instalación de un módulo, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a estar ayudando económicamente al INTA de Manfredi con instalaciones y elementos que nos permitan hacer un área de demostración, un área que nos permita confirmar esas bondades que estamos preconizando, que ya han sido obviamente trabajadas en otros lugares, pero era importante también esta colaboración con el INTA de Manfredi. Hablábamos con uno de los técnicos del INTA Manfredi, uno de los organizadores del evento, y nos decía que el mensaje principal de este encuentro es brindarle el conocimiento al productor para que en el futuro en los campos no sea regar por regar, sino cuidar el recurso, hacerlo de la manera más eficiente y con la tecnología adecuada. ¿No están de acuerdo con eso? Sí, sin duda. De nuevo, el agua es un recurso escaso y la agricultura consume una parte enorme de todo el agua dulce disponible en un país, en un continente. De modo que creo que todos los que estamos relacionados con la producción de alimentos y de granos en particular, debemos ser conscientes de ese uso grande del agua dulce y consecuentemente promover técnicas que permitan un uso racional. Cuando uno ve el riego por inundación o los riegos por aspersión, son poco eficientes. Hay índices de evaporación muy altos que en cambio el riego por goteo, el riego por manguera enterrada, llevan al agua exactamente al lugar donde la planta lo necesita, que es sus raíces. De modo que sin duda estamos queriendo hacer extensión de la tecnología. Y el INTA es justamente una entidad para hacer ese proceso de extensión hacia los productores. Dos preguntas para terminar, porque sabemos que se tiene que ir a firmar el convenio. Por un lado, ¿qué significa la venta de equipos de riego para John Deere en la Argentina? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo cierran el año a nivel global en la compañía, en nuestro país? El riego es algo que John Deere ve como una oportunidad grande de promover un incremento de productividad agrícola, poder hacer más toneladas de granos, cultivos diversos en cada hectárea. Productividad significa poder hacer más toneladas por cada litro de gasoil que pongo en mi máquina, en mi tractor, en mi cosechadora, pulverizadora, etc. Y consecuentemente todo es en esencia incremento de productividad, poder hacer más con menos. John Deere ha comenzado en el riego en forma relativamente reciente, hace pocos años, pero ya se constituye en un brazo muy importante dentro de nuestra división agrícola para justamente eso, no solo a través de la maquinaria o la genética, sino también con ese gran nutriente del cultivo que es el agua, poder promover ese incremento de productividad. El año 12 está encerrando ahora en poco tiempo con
con emociones mezcladas. Ha habido ciertamente un deterioro en la producción por la sequía importante que redujo la producción en 20%, pero creo que lo importante es ver el mediano y largo plazo. Cuando uno ve Argentina en el año 20 queriendo producir 160 millones de toneladas de granos, y es posible, entonces estamos en una condición altamente positiva. Aquella es la visión positiva de un incremento muy grande en la producción agrícola ganadera de Argentina, y no son solo granos, es leche, es carne, es cualquier cosa que produzcamos, es vino, es fruta, etc. Y John Deere tiene un papel preponderante en ese proceso, de modo que aspiramos a que el Plan Agroalimentario 2020, el Plan Estratégico Industrial 2020 se transformen en políticas de Estado y apoyamos fielmente que cada una de ellas se continúe en el tiempo, que sean realmente políticas de Estado permanentes. De modo que sí, con aquella visión de 160 millones de toneladas de granos, la demanda de maquinaria va a continuar creciendo y va a haber años en los que la demanda esté un poco más arriba y años en que esté un poquito más abajo. Y así es la historia. Este año 2012 está un poco más abajo de la demanda teórica, afectado por la sequía fundamentalmente. Bueno, de esa manera pasaba el señor Antonio García, el presidente de John Deere, con una novedad realmente destacada en esta jornada de riego concretada hace una semana en el INTA Manfredi. Nos vamos a la pausa, en un rato nada más hablamos del cultivo del garbanzo, una de las alternativas en el ámbito de la cosecha gruesa que ha tenido muy buenas respuestas en anteriores campañas aquí en la provincia de Córdoba. Nos ocupamos del tema.